Se planteaba al principio la responsabilidad de los concejales. Habría que comenzar por pedir la responsabilidad del Gobierno, al que nosotros consideramos un irresponsable total. Estamos ante la intervención de los ayuntamientos, de este ayuntamiento, concreto por 10 años, del resto de los ayuntamientos que han participado en este plan de proveedores por 10 años. De los 8.000 ayuntamientos que tiene el Estado, que tiene España, 4.000 participan. De los 4.000, 2.000, por unas otras causas, han de repetir en esta prórroga extraordinaria que nos concede el Gobierno un nuevo plenario para bien aprobar de nuevo el plan de ajuste o aprobar la petición de préstamo. ¿Y por qué lo hace el Gobierno? ¿O por qué 2.000 ayuntamientos, 4.000 no participan y 2.000 están en esta tesitura de prórroga extraordinaria en estos momentos? ¿Y por qué el Gobierno abre esta nueva puerta para que volvamos a entrar? Pues sencillamente porque el Gobierno se ha metido en un lío de 3 pares de narices al asumir una deuda que no es la suya. Si la postura y la propuesta fuese tan buena y fuese tan encomiable y tan responsable, los 8.000 ayuntamientos del Estado estaríamos aplaudiendo con las orejas y bendiciendo lo bueno que es el Estado que viene a solucionarnos un problema. Después discutiríamos las formas, lo bueno que era el Gobierno de Zapatero, que nos inyecta 5 millones de euros en el pueblo, o lo bueno que es el señor Camps, que nos inyecta 3,5 millones, sin pedirnos nada a cambio. Y después nosotros nos liamos en qué decidimos, en qué obras hacer o no. Pero este no. Este, viendo que durante el periodo que nos da para que entremos a su decreto, resulta que la mitad no entran y la mitad de la mitad se quedan fuera. 2.000 ayuntamientos, poniendo el término medio del nuestro, a 4 millones de euros, resulta que el Estado se ha embarcado en un préstamo, en una deuda de 8.000 millones sin tener el respaldo de ningún ayuntamiento. 8.000 millones de deuda que el Estado ha reconocido a través del ICO y que esta noche aquí nosotros, resulta que después de que él lo pida, lo vamos a reconocer nosotros. Era la apuesta o la intervención que decía Melero, lo que era una burla para este plenario y una burla seguramente para 2.000 ayuntamientos. Que un Estado ya ha pedido el dinero, ya se lo ha gastado o ha empezado a gastárselo, y esta noche aquí nosotros vamos a levantar el brazo por algo que otro ya ha hecho en nuestro nombre. Lo cual, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esto es una democracia, comillas, a la democracia y sin comillas, manipulada. Estamos retrocediendo en derechos, no ya solo en la calle, que para manifestarse parece ser que nos van a cambiar el Código Civil, sino que los propios concejales o los ayuntamientos se nos va a obligar prácticamente, como 40 años atrás, a levantar la mano de palo cuando tire a alguien del hilo. Si esto fuese beneficioso para nuestro pueblo, no iría con la carga de la estafa y el chantaje al que nos lleva este decreto. Y es un chantaje porque el Estado está haciendo chantaje a los vecinos de Silla. Y después explicaremos también por qué creemos que la mayoría de los ayuntamientos está entrando. Y diremos por quién están gobernados esa mayoría. Se está haciendo un chantaje porque esto es lo que hay y si usted no lo hace, le aplico esto. Mafia pura y dura. Por eso, la sexta, comentábamos en uno de esos plenarios anteriores en el que votábamos que no, los españoles decidíamos unánimemente que nos cortaran un brazo. Claro, la pregunta era si era 1 o 2. Queremos 1, que nos corten 1. Hoy, pues con el apoyo del PSOE y ustedes, vamos a aprobar que 1.700.000 euros aparezcan de repente en el municipio de Silla para que los vecinos paguemos 1.700.000 euros más. Hoy, ustedes, a través del decreto del Gobierno del PP, los 4.250.000 se convierten en 6 millones de euros de deuda para este ayuntamiento. Para los vecinos, porque el ayuntamiento somos todos y no son ustedes ni yo. Lo cual esos 6 millones lo van a pagar los vecinos de Silla. 1.700.000 euros más. El 40% debemos en facturas que ustedes han presentado, ustedes, sin contar tampoco con la oposición,
porque había algunas muy curiosas. También hemos leído el decreto. Facturas por valor de 4.250.000 y nosotros, cuando acabemos el partido, habremos pagado 6 millones de euros. El 40%, 1.712.000, son de intereses. Dinero que, lógicamente, vamos a pagar en 10 años, pero curiosamente, durante este periodo de legislatura en el que ustedes gobiernan y gobiernan todos los gobiernos de todos los municipios de España, no van a pagar. Y es curioso que la Junta Directiva o la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias, PSOE y PP, PP y PSOE en este caso, por unanimidad, le digan a sus ayuntamientos que han de aprobar esto. Es curioso. Cuando ustedes estaban en la oposición en la legislatura pasada, prácticamente los ayuntamientos del PP se declaraban insumisos en las federaciones. La suerte que ustedes tienen es que hoy son muy sumisos la gente del PSOE que está en esa federación. ¿Y por qué todo esto? Pues por 2 años de carencia. 2 años de carencia que hará que cuando vengan las próximas elecciones municipales hayamos pasado este trago y la deuda se la estemos dejando al gobierno que entre. Que si son ustedes, pues apechugarán, pero si es otro, pero lógicamente el camino es mucho más fácil. El gobierno tampoco es tonto, y por eso impide que se modifique cualquier artículo, letra o coma de su decreto. Porque ya es curioso que cuando hay cerca de 2.000 ayuntamientos, entre ellos seguramente más de 1.000, que aceptando el plan de ajuste, aceptando el pago a proveedores, aceptándolo todo, lo único que pedían en ese pago era comenzar a pagar desde ya. También el gobierno se lo ha tirado atrás. No ha aceptado ni un cambio de una coma. O lo aceptas como yo te lo digo, o se acabó. ¿Iba el gobierno del PP a multiplicar por 50 los agravios de los municipios de toda España? Nosotros consideramos que no. Consideramos que no. Y por eso consideramos que los ciudadanos y los concejales que tenemos en este momento en nuestra mano la decisión, tenemos que rebelarnos y no ser sumisos. No todo lo que dicta el gobierno es en nuestro beneficio. No todo lo que hace el gobierno es en beneficio de los ciudadanos. Porque por este ayuntamiento y por todos los ayuntamientos han pasado gobiernos que todo lo han hecho por el bien del pueblo. Todos hacen las cosas y todos hacemos las cosas por el bien de nuestro municipio. Todos. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos con estos desaguisados o con estas decisiones. Y es que, bueno, eso que cuando se toman decisiones para invertir y salvar a bancos, no se toman decisiones para invertir y salvar a ayuntamientos. Porque va a ser curioso también que tal como andaba la prima de riesgo hoy a 530 y las letras del Tesoro a 10 años al 6,87, es curioso que nosotros vamos a acabar pagando nuestros intereses tanto como la mafia o la prostitución por aclarar el dinero negro. Es curioso que nosotros vamos a pagar de intereses lo mismo que el blanqueo de dinero de la mafia. Es curioso. ¿Y por qué? Pues porque el decreto en el que se ha leído y el punto segundo que se va a aprobar, lo que aparece es que ¿cuál es el interés que pagamos? Comenzamos en el 5, que era el prometido por el Gobierno. Cuando se han hecho los números, el 6. La letra a 10 años va hoy al 6,87. Nosotros, los intereses que vamos a pagar los ciudadanos de Silla, se van a revisar cada 3 meses, lo cual quiere decir que en la próxima revisión se va a ir al 6,87, más los 115 puntos básicos y los 30 que se va a llevar el banco gratis, con lo cual estaremos hablando ya del 7%. Y si esto sigue así, estaremos en el 8%. Bueno, pues este es el decreto. Ya sé que el PP lo hace todo muy bien y que el Gobierno lo hace tan bien que por eso nos ha dejado que elijamos los bancos. Nos ha dejado que elijamos el tiempo de amortización. Nos está dejando que lo hagamos todo. El punto que acaba de leer el secretario, en el cual nos dice cuál es el interés que se tiene que pagar, es variable cada 3 meses. Si hoy se aplicara no sería el 6, sería el 6,87.
Por cada punto que se suba son 60.000 euros más que pagaremos los ciudadanos de Silla. En 4 millones son 240.000 euros. Porque sí, porque el Gobierno del PP ha decidido que hay que pagarlo de esta manera. ¿Y ha decidido que hay que pagarlo de esta manera a quién? ¿Nosotros pagamos directamente a nuestros proveedores? No. Nosotros pagamos a través de los bancos que el Estado decida. Y el Estado pagará a los proveedores. Pero el banco pagará a los proveedores si los proveedores no le deben nada a los bancos, con lo cual el primero que va a cobrar es el banco. Y una vez que hayan cobrado las empresas, ¿van a cobrar los trabajadores? Tampoco lo sabremos. ¿Le interesa al Estado lo que hoy hagamos aquí del plan de ajuste? Esta hoja. Esto es el plan de ajuste. Eso es el plan de ajuste del municipio de Silla para 10 años. Esto. ¿Le interesa al Gobierno del Estado esto? No. Al Gobierno del Estado lo que le interesa es que le aprobemos el segundo punto, que es el préstamo. El préstamo. Y cuando aprobemos el plan de ajuste, ¿qué estamos aprobando? Decía el señor Marcos que poca cosa. Pues mire, mirando las cuentas de 2011 y diciendo ustedes mismos que tienen una necesidad de crédito de cerca de 3 millones, un remanente de tesorería negativo que nos ha salido de 1.700.000 y 250.000 que vamos a pagar en intereses, porque el capital lo empezaremos a pagar de aquí a 2 años, pues resulta que algún ajuste más habrá. Y en las mismas hojitas que nos van a servir o que nos sirvieron en el mes de marzo para decir que no, en esas mismas hojitas es curioso que ustedes ya destinan el 10% del IBI ahí. Resulta más curioso todavía cuando en el pleno pasado aprobábamos que el 10% iba para la creación de una bolsa de trabajo, con lo cual lo que esta tarde se está aprobando aquí, que no es nada, no es importante, es la eliminación de la bolsa de trabajo. Esta tarde lo que estamos aprobando aquí es, en ese plan de ajuste, es la no contratación de ninguna jubilación más. Esta tarde lo que estamos aprobando aquí es que cuando pase el 2013 y ese decreto que hizo el Gobierno el 30 de diciembre por el cual nos subía el IBI el 10% y lo retire, ya ustedes, en este plan de ajuste, lo que están proponiendo es la revisión catastral con la subida del 10%. No están proponiendo que la subida de la revisión catastral sea al límite de lo que hay ahora sin subida ninguna. No, ustedes están proponiendo que cuando se haga la revisión catastral, si el Gobierno no continúa con ese 10% de subida del IBI, la revisión se haga con la subida del 10%, lógicamente, para que no se nos desarticulen estos números. Eso es lo que esta noche también estamos aprobando aquí. Y cuando preguntaban los trabajadores que qué estamos aprobando aquí con la valoración de los puestos de trabajo, también estamos aprobando aquí la eliminación, lógicamente, de los 200 o 300.000 euros en la valoración de puestos de trabajo. Es decir, que esta noche aquí se están aprobando muchas más cosas que simplemente una hojita de un folio y se ha acabado. Y le estamos endosando a los vecinos para los próximos 10 años 1.700.000 euros más de culpa de la que ellos no tenían ninguna. Y es verdad que los irresponsables, con tanta normativa que hace el Gobierno del PP, a lo único que le preocupa es a salvar la deuda y a salvar la banca. Parece ser que salvar los ciudadanos de este pueblo, o los vecinos, o los parados y demás, poca preocupación hay. Es que eso es lo que me preocupa a mí. A mí me preocupa eso y para eso estoy aquí. También. Y en un año que llevan ustedes ahí y que lleva seguramente 6 meses el Gobierno en Madrid, no hemos visto propuestas alternativas para la creación de empleo o para dar salida a los problemas sociales que hay. No. Estamos limitándonos a ser puros administrativos, contratados administrativos, exclusivamente para el cumplimiento de los decretos del Gobierno del PP, que perjudican además a nosotros. Y es curioso que este ayuntamiento no es que esté intervenido, es que esto además ni siquiera lo hacemos los políticos. Este plan de ajuste lo hacen los técnicos. Con lo cual, cuando el año que viene vayamos a los presupuestos, ya estamos aprobando prácticamente, en gran parte, los presupuestos aquí, elaborados con un plan de ajuste, elaborados por un técnico para cumplir un decreto del Gobierno. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y nosotros, lógicamente, no estamos por la sumisión, porque esto no beneficia a los ciudadanos del pueblo, no beneficia a quien paga los impuestos. Los irresponsables políticos de esto seguirán presentándose a las elecciones.
Los irresponsables políticos de Bankia, de diputados y demás, seguirán presentándose además. No hay ningún problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos solucionando un problema que en ecología diríamos de final de cañería. Han llegado todos los desperdicios al final y es cuando los vemos, porque antes están enterrados. Ahora es cuando han aflorado los números. Y cuando tenemos el final, la porquería allí, al final de la cañería, ponemos la depuradora e invertimos en depuradora. No solucionamos el problema, compramos depuradoras más grandes. Y eso es lo que vamos a hacer. Cada día compraremos depuradoras más grandes. Porque se va a cambiar el sistema, hay más transparencia, más participación de la gente. No. No hay nada. Simplemente vamos a pagar a proveedores y no cambiará absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros no estaremos por endosarle a los vecinos un 40% más de la deuda que ya de por sí este ayuntamiento había creado con ellos.